tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches con todos los que están viendo esta sesión en vivo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Eh, Hoy día ya estamos entrando a una de las casi últimas sesiones y estamos en más de la mitad de este curso. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de conflictos. Como les decía, les doy la bienvenida. Gracias por estar acompañándome esta noche. Muchas gracias a Camex por la vitrina que nos da y nos permite poder compartir y aportar un granito de arena con algunos conocimientos que estoy segura van a ayudarlos eh, como herramientas profesionales, pero básicamente los van a ayudar a poder potenciar sus habilidades personales y gestionarlas para que puedan volverse mucho más productivos y efectivos en su mundo, en su vida laboral. Antes de continuar, me voy a conectar a través del Facebook para poder estar un poco más cerca de ustedes, en caso tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. Perfecto, me conecto y empezamos ahora sí. Bueno, les comentaba a los que se están conectando, para que entiendan un poco el objetivo, este curso tiene como objetivo poder trabajar algunas de las conocidas habilidades blandas o soft skills, que a veces dejamos de lado y pensamos que no son tan relevantes porque su mismo nombre suena un poco débil, pero no lo es. Por el contrario, si hablamos de nuestra vida profesional o si queremos elevar nuestra productividad, es necesario que podamos guiar y podamos enrumbar de manera más eficiente nuestros conocimientos y nuestras habilidades técnicas. Para eso necesitamos ciertas habilidades blandas, como por ejemplo habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades de autogestión, que de alguna u otra forma van a ayudarnos a guiar esas habilidades técnicas y sacarles el mayor provecho posible. De hecho, hablamos de potenciadores. Las habilidades blandas son potenciadores que nos van a ayudar a poder volvernos profesionales más productivos e incluso en nuestra vida personal nos van a ayudar a ser mucho más efectivos. Este curso va para el público en general que de alguna forma quiera elevar sus niveles de productividad. Mi nombre es Ximena Briceño, me formé en Administración de Empresas y Negocios Internacionales, soy consultora, trabajo asesorando empresas en temas de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas, todo con el foco de mejorar procesos, desarrollar habilidades en el capital humano para mejorar su productividad y elevar la rentabilidad de las empresas. Soy docente también, soy docente aquí en CAMEX y en otras instituciones, y soy emprendedora igual que ustedes, o que muchos de los que están viendo esta sesión. Hoy vamos a hablar de gestión de conflictos. Antes de llegar ahí, bueno, vamos a ver ahorita el objetivo de la sesión de hoy. Al finalizar esta sesión vamos a lograr conocer los conceptos básicos referentes a los conflictos, sus causas, las fases, los resultados, después de una buena negociación. Entendamos cómo gestión de conflictos, y creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión, que un conflicto desgasta y un conflicto aporta todo lo opuesto a la productividad. Un conflicto genera improductividad. Entonces, si tenemos la capacidad de poder resolver y gestionar conflictos de manera efectiva, vamos a estar un paso por delante del resto de profesionales o de nuestra competencia, digámoslo, a nivel personal. Recuerden que mucho de este curso también ayuda a poder fomentar y desarrollar nuestra empleabilidad, entendiendo que la empleabilidad es una actitud que se mantiene a través del tiempo, en donde nos permitimos a nosotros mismos poder estar con trabajo independientemente de cuánto el entorno pueda cambiar. Para eso nos mantenemos actualizados, con conocimientos, desarrollamos algunos hábitos, tenemos que prepararnos tanto técnicamente como personalmente para poder ser ese profesional
que las empresas buscan y ese profesional que nosotros queremos ser. Entonces, una de las habilidades importantes que nos hacen ser ese profesional que las empresas están buscando es tener esta habilidad de gestionar el conflicto. Antes de llegar al tema base de esta clase, que es la gestión de conflictos, vamos a ver un poco lo que conversábamos la sesión pasada. De hecho, es bueno que, como estamos hablando de habilidades, recuerden que las habilidades son como hábitos que en cierta medida tienen que irse desarrollando poquito a poquito. Recuerden que para poder instaurar un hábito, se ha comprobado que una persona tiene que realizar acciones en secuencia, acciones en rutina, de al menos 8 semanas seguidas, ¿no? Es como cuando le enseñamos a un niño que se tiene que cepillar los dientes. Decírselo solo una vez hace que probablemente el día siguiente no lo haga. Entonces, para poder generar el hábito y que al margen de lo que sucede en el entorno, él se levante y se lave los dientes, se necesita hacer esta actividad de manera constante, todos los días, en un periodo de 8 semanas. Más o menos una persona empieza a generar un hábito. Cuando hablamos de habilidades blandas, muchas de ellas requieren hábitos de nosotros. Entonces, en la sesión anterior hablábamos de el autoliderazgo y la autogestión como una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar personalmente para poder elevar nuestra productividad profesional y obviamente mejorar nuestra empleabilidad. La autogestión no es fácil, de hecho es mucho más sencillo que alguien nos diga qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer, que nosotros mismos decir qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Actualmente todos vamos muy deprisa en el trabajo, fuera del trabajo, en la casa, siempre tenemos una larga lista de cosas por hacer, pero solo contamos con 24 horas, el día solo tiene 24 horas y la semana solo tiene 7 días. La pregunta que nos hacemos siempre es cómo hacerlas todas, cómo conseguir nuestros objetivos sin desgastarnos. Eso es un poco el tema de la autogestión, ¿no? Mejorar nuestra productividad significa aumentar nuestro rendimiento en un tiempo establecido, teniendo en cuenta que el tiempo no podemos ni alargarlo ni acortarlo. El tiempo es el que es. Lo que sí podemos es tomar decisiones sobre qué hacemos con el tiempo que disponemos. Recuerden, trabajar más no es trabajar mejor. A veces uno piensa que porque he trabajado muchísimo, he trabajado mejor. Muchas veces trabajamos mucho, pero no logramos ninguno de los objetivos que nos proponemos. Sobre todo, y voy a hablar para las personas que se encuentran buscando trabajo, buscar trabajo en sí es un trabajo. Requiere de disciplina, requiere de acciones estratégicas, requiere de que prioricemos estas acciones que hemos decidido realizar para poder conseguir el trabajo, requiere de que nosotros nos organicemos, de que seamos nuestros propios jefes, que decidamos cuándo y cómo debemos hacer cada una de esas acciones que hemos planificado. Y a veces vamos a sentirnos abrumados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer y vamos a empezar a no hacerlas. Entonces, lo importante de la autogestión es poder elevar nuestra productividad, poder empezar a priorizar, empezar a planear, empezar a organizarnos y dejar de procrastinar. De este modo, el término productividad está muy relacionado con otros dos, eficacia y eficiencia. Siempre escuchamos estas palabras, pero creo que no somos conscientes realmente de lo que significan, ¿no? La eficacia es poder llegar a nuestros objetivos, la eficiencia es hacerlo muy por encima de cómo esperábamos llegar. Entonces, cuando las empresas llegan con eficacia y eficiencia a sus metas, no solamente quiere decir que consiguieron la meta, sino que lo hicieron a un costo mucho más bajo, lo hicieron con una mayor rentabilidad o lo hicieron en un tiempo mucho más corto. Es hacerlo muy por encima de lo que esperabas. Y así es como nosotros tenemos que autogestionarnos, tenemos que ser tan productivos que podamos alcanzar cada uno de nuestros objetivos personales, de nuestros objetivos familiares, de nuestros objetivos profesionales, alcanzarlos y alcanzarlos con eficiencia.
La comprensión combinada de estos dos conceptos va a ayudarnos nos va a permitir alcanzar todos nuestros objetivos en un tiempo establecido. Entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos que buscar cuando hablamos de autogestión. Perdón, acabo de ver a Kaimi que nos dice buenas noches Kaimi, gracias por estar conectada con nosotros. Para eso hablábamos en el tema de la autogestión, y de hecho hago un pequeño paréntesis aquí. Recuerden que Camex graba cada una de las sesiones que tenemos juntos, así que si es que ustedes no llegaron a ver la sesión de autogestión, invito a que la vean, está en el Facebook, en la parte de videos, pueden entrar, hacer clic y revisar la sesión anterior, si es que en caso sienten que tiene información que puede serles útil, y así con todas las sesiones pasadas para que se pongan al día en lo que va del curso. Entonces, cuando hablábamos de autogestión, mencionábamos dos palabras importantes, la planificación y la organización. Entendamos que es distinto, pero no están muy separadas. La planificación y la organización necesitan ir de la mano. La diferencia básica es planificar es el qué y organizar es el cómo. Planificar es poder identificar todo lo que tenemos que hacer, todas las acciones que tenemos que hacer para poder conseguir eso que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son las acciones que debemos ejecutar para poder conseguir lo que nos hemos propuesto? Tiene que ver con el curso de acción para poder alcanzar cada uno de nuestros objetivos definidos. Como les decía, es el qué. Cuando hablo de autogestión, y invito a todos a que hagan esta práctica personal, de hecho me funciona y lo he trabajado con distintos equipos de alto rendimiento, es que recuerden esto, el día solo tiene 24 horas y nosotros no somos máquinas que hemos venido a este mundo únicamente para trabajar. Así tengamos nuestro propio emprendimiento o trabajemos para una empresa. Necesitamos llenar distintos aspectos de nuestra vida, entre ellos estar con nuestra familia, darnos tiempo a nosotros mismos, etc. Para eso es importante que identifiquemos primero cuáles son nuestras metas. Si tenemos claras nuestras metas, va a ser mucho más fácil que podamos planificar qué acciones podemos delimitar para poder alcanzar nuestras metas. Y lo que yo aconsejo es que siempre tengan un cuaderno o una bitácora personal de apoyo, en donde pongan sus metas y pongan todas las acciones que necesitan realizar para poder alcanzar sus metas. Estas acciones deben estar muy específicas y quizás deban tener un deadline, que es hasta cuándo las puedes realizar. O sea, tienes hasta tal fecha para poderlas realizar. Y es bueno descargar toda esta información de nuestra mente, porque si queremos elevar nuestra productividad, debemos ser conscientes que nuestra mente va a tener mucho en qué pensar. Entonces, ¿por qué apilar toda esta línea de acciones estratégicas para alcanzar nuestros objetivos en nuestra mente? Estamos ocupando un espacio importante que debe estar libre para poder, digamos, ser más productivos para otras funciones. Y todas estas acciones debemos escribirlas para tampoco olvidarlas y tenerlas en nuestra bitácora personal, en nuestro propio cuaderno. Una vez tengamos todas estas actividades que son nuestros qués, tenemos que pasar a nuestros cómos. Y aquí es donde el organizar es importante. El organizar es poder estructurar la realización de algo, que ese algo es nuestro objetivo, es decir, poder identificar los recursos que necesitamos para poder cumplir con todas las acciones que hemos planificado, distribuyéndolas de manera adecuada e incluso asignándoles funciones determinadas. Como les decía, es el cómo. Entonces, una vez que ya tenemos todas estas acciones que vamos a trabajar para poder conseguir nuestras metas, vamos a empezar a estructurarlas, ponerles el deadline, digamos, combinarlas, porque hay algunas que se van a hacer en el mismo lugar, etc. Y aquí viene otra práctica muy importante, que es la procrastinación. Es una práctica que debemos dejar de tener dentro de nuestras vidas porque se aleja muchísimo de la productividad. Si queremos ser productivos, no tenemos que procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar significa diferir o aplazar. Es dejar para después, dejar para mañana, dejar para otro momento lo que tendríamos que estar haciendo hoy, lo que tendríamos que estar haciendo ahora.
Esto inevitablemente nos va a alejar de nuestras metas, desmotivándonos y produciendo sensaciones negativas. De hecho, realmente nos va a desmotivar. Muchas veces no cumplimos nuestros objetivos porque no confiamos en nosotros. Y sentimos que esa poca confianza en nosotros es porque el entorno es difícil. Y aquí quiero remarcar, el entorno nos puede condicionar, claramente, o sea, si económicamente no venimos de una familia que tenga mucho dinero, o hemos nacido en tal situación, o tenemos tal situación personal, el entorno nos condiciona, pero no nos determina. El éxito solo depende de nosotros. Entonces, cuando hablamos de desmotivarnos, muchas veces decimos o no confiamos en nosotros porque decimos, no sé, estamos desmotivados porque pasó esto y mi entorno esto y mi esposo esto y mi esposa esto y mi jefe esto. Y digamos que todo el entorno es el culpable de tu poca motivación y eso genera tu poco nivel de autoconfianza. Pero cuando no te pones a pensar que mucho de ese nivel de poca confianza en ti mismo es porque tú mismo la causaste procrastinando. Porque tenías muchas cosas que querías hacer y preferiste no hacerlas, preferiste dejarlas para otro momento, lo que hizo que disminuyeras tu productividad y no pudieras alcanzar tus metas. Pero tú solamente ves el resultado y dices, no alcancé mis metas, entonces no confío en mí. Entonces vas a una entrevista laboral o estás junto a tu jefe o tienes que presentar un proyecto. ¿Cómo puedes demostrar lo valioso que eres, los logros que tienes, los valores que tienes, tus conocimientos, tus habilidades? ¿Cómo podrías hacer que los demás confíen en todo esto si tú mismo no confías en ti? Entonces, la procrastinación choca totalmente con tus niveles de confianza porque siempre vas a estar desmotivado, porque vas a sentir que no logras tus objetivos. Las personas que procrastinan suelen hacer las siguientes cosas. Primero, refugiarse en actividades que les gustan antes de empezar con aquellas que menos les gustan. Sé que tengo que conseguir trabajo, entonces tengo que buscar ofertas laborales. Ya, pero tengo tiempo. Ay, ¿cuál es la diferencia? ¿Hacerlo ahorita o hacerlo después? Puedo hacerlo después. Entonces, me pongo a ver Netflix. O bueno, tengo tiempo, lo voy a hacer en 2 horas. Ahorita voy a salir un rato a caminar. Y siempre vamos a tener cosas que queremos hacer, que siempre vamos a tener cosas por hacer. O cosas que parezcan que son más divertidas o que nos gusten más. Pero son cosas que no están ayudándonos a cumplir nuestra meta. Y que si gestionáramos mejor nuestro tiempo, podríamos no solamente hacerlas, sino que cuando las hagamos, sentirnos felices. Porque ¿qué empieza a pasar? Como hacemos lo que no debemos hacer, porque las acciones estratégicas para poder llegar a nuestros objetivos no nos gustan tanto o nos dan mucha pereza, entonces no las hacemos y preferimos hacer las cosas que nos gustan porque sentimos que nos van a satisfacer más, nos vamos a sentir con una satisfacción más grande. Lo que empieza a pasar es que empezamos a sentir que no cumplimos con lo que en verdad debemos hacer y a pesar que estamos haciendo algo que nos gusta, no nos sentimos satisfechos. Nuestro nivel de satisfacción no es representativo. Entonces, al final, no estás haciendo lo que debes hacer porque quieres hacer algo que te gusta, pero no lo disfrutas porque te sientes en falta, porque no estás haciendo lo que en verdad debes hacer. Y esto que parece un poco un trabalenguas, es lo que nos pasa siempre. En vez de hacer lo que tenemos que hacer para poder alcanzar nuestros objetivos, hacemos cualquier otra cosa porque pensamos que tenemos tiempo y nos gusta más, pero no la llegamos a disfrutar del todo porque en nuestra mente está que estamos incumpliendo y no estamos haciendo lo que en verdad tenemos que hacer. Esto pasa con las personas que procrastinan. Esto genera desmotivación, baja tus niveles de confianza, baja tus niveles de productividad, hace que los demás no confíen en ti porque tú no confías en ti y se arma este círculo vicioso que se tiene que romper. Una persona que se autogestiona no puede procrastinar. Otra característica de una persona que procrastina es cuando aplazan pero no dicen cuándo lo harán. Lo voy a hacer después. Esta frase, ¿quién lo ha dicho? Lo voy a hacer después.
Pero después, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿En 2 horas? ¿En 3 horas? ¿En 10 minutos? ¿Cuándo? No somos capaces de definir cuándo lo vamos a hacer porque en verdad no lo queremos hacer, por más que sabemos que lo tenemos que hacer. O otra acción es, normalmente cuando empiezan a hacer algo que se han propuesto, se preguntan, ay, ¿por qué no empecé a hacerlo antes? Digamos, ya tienes todas tus acciones estratégicas para poder alcanzar tu meta, pero decidiste procrastinar, te pusiste a ver Netflix, dijiste lo voy a hacer después, lo voy a hacer mañana, tenías que entrar a buscar ofertas de trabajo o tenías que entrar a ajustar tu currículum vitae, porque recuerden, uno no debe enviar el mismo currículum vitae a todas las ofertas laborales, uno tiene que customizar y personalizar su currículum vitae. Por más que tiene casi el mismo contenido, es bueno que pongamos frases y palabras claves que se orienten a la oferta laboral que estás postulando. Entonces, uno sabe que lo tiene que hacer, pero dice, voy a ver una serie, voy a salir a dar una vuelta, lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer después, nunca dices para cuándo, pero cuando ya te sientas y lo empiezas a hacer, dices, ay, ¿por qué no lo hice antes? Ya no tengo tiempo, es muy tarde, hoy ya se va a cerrar la oferta laboral. Estas son características muy exactas de las personas que procrastinan. ¿Cuántos de nosotros, si quieren lo responden de manera abierta, o en todo caso, respóndanse a sí mismos, cuántos de nosotros hemos procrastinado? Lo más probable es que hayan sido todos, pero ha llegado el punto en el que ya no lo tenemos que hacer. Si estamos en este curso es porque queremos ser un mejor profesional. Si estamos en este curso es porque queremos mejorar nuestra empleabilidad. Si estamos en este curso es porque queremos adquirir habilidades y hábitos personales que nos ayuden a dirigir y conducir mejor nuestros conocimientos y nuestra propia profesión para elevar nuestra productividad. Procrastinar no entra en esta ecuación. Entonces, si hablamos de autogestión, tienen que dejar de procrastinar. Tienen que planificar más, organizarse más, confiar más en ustedes, pero dejar de procrastinar. Una vez que dejamos de procrastinar, ya tenemos identificado nuestro objetivo, ya tenemos planificadas las acciones estratégicas escritas en nuestra bitácora, como les dije, tengan su cuaderno, que les quite espacio en su mente para recordar todas estas acciones que tengo que hacer para cada una de mis metas, pónganlas en un papel, aterrícenlas, pongan su meta, idealicen su meta, pongan todas las acciones que tienen que hacer para poder conseguir sus metas, pongan el deadline, o sea, la fecha límite en la que pueden hacer esa acción, traten de organizarlas de manera estructurada y ahora empecemos a priorizar. De hecho, empezar a enumerar las acciones, no solamente en función al deadline, que es la fecha límite, sino en función a el grado de importancia, nos va a ayudar a definir qué debemos hacer por día. Y es que es imposible pretender hacer 15 cosas en un día. Y eso pasa, no somos realistas, nos pasamos de poco realistas. Pensamos que podemos hacer 20 cosas en un día. ¿Y qué pasa? Termina el día, hicimos una cosa y nuestra motivación disminuye, dejamos de confiar en nosotros y no logramos nuestras metas. Y es que hay que ser realistas, como les dije, el día tiene 24 horas. De esas 24 horas vamos a dormir unas 7, unas 6, unas 8, si queremos tener hábitos saludables. El resto es probable que querramos estar con nuestra familia, vamos a utilizar momentos para transportarnos y trabajaremos entre 8 horas más o menos, 8 o 9 horas. Entonces, de esas 8 o 9 horas, seamos conscientes, ¿no? A veces surgen eventualidades en el trabajo, que es cumpleaños de alguien, bueno, ahora el trabajo es virtual, pero si fuera presencial, o sea, siempre surgen cosas. ¿Por qué nos organizamos en función a 8 horas? Si mi trabajo es de 8, yo jamás debo organizarme en función a 8, porque yo tengo que hacer es organizarme en función a 6 horas. Yo tengo que lograr cumplir todo lo que me he propuesto en 6, porque tengo que dejar 2 horas para eventualidades. Pero ¿qué hacemos todos? Planificamos en función a 10, no en función a 8, y nunca dejamos espacio para las eventualidades. ¿Y qué pasa? Siempre hay eventualidades.
porque no dependen de nosotros, no solo trabajamos 10 horas, sino seguramente trabajamos 12, y no terminamos de hacer lo que queremos hacer. Entonces, lo mejor que podemos, o el mejor consejo que les puedo dar, es aterricen sus objetivos, aterricen sus acciones, hagan su lista de acciones, pónganles el deadline y empiecen a priorizar cuáles son las que se deben hacer. Gracias a la organización vamos a poder estructurar las que se pueden hacer casi el mismo día o en el mismo lugar. Y lo que yo les aconsejo es que puedan distribuirlas, ¿no? Este día voy a hacer 3 cosas. ¿Para qué más? Voy a hacer 4 cosas. Y ponerles tiempo, ¿no? La primera acción la voy a hacer en 2 horas, la segunda acción la voy a hacer en 2 horas y la tercera acción la voy a hacer en 2 horas. O voy a hacer 4 acciones, 5 acciones. El punto es que las acciones que pongan, las cumplan y las hagan y las realicen. Entonces voy a ver, perdón, están haciéndome una pregunta. Luis, gracias por estar en la sesión. Antes que, a veces me pasa que llego al final, me corta el tiempo y no logro responder sus preguntas. Luis dice, la procrastinación es hereditaria. La verdad, no está comprobado que en nuestros genes hayan este tipo de comportamientos que puedan heredarse. Estos comportamientos uno los adquiere, los trabaja y los genera a través de sus experiencias de vida y lo que aprende. Es posible que no es que se herede, sino que se imite. Uno puede imitar una acción. Entonces es posible que alguien en la familia tenga este comportamiento y uno lo haya aprendido como un comportamiento correcto. Entonces empiezas a imitarlo y empiezas a hacerlo. El tema es que tienes que llegar a un punto en donde te das cuenta que ese es un comportamiento que no te está aportando, por el contrario, está causándote conflictos y está deteriorando tu productividad y empiezas a superarlo y empiezas a hacer pequeñas acciones. Puedes pasar esto a ser como un objetivo personal, no como un objetivo profesional, sino como objetivo personal quiero dejar de procrastinar, entonces haces una lista de acciones personales para poder evitar procrastinar, ¿no? Entonces empiezas a ejecutarla y como les dije, muchas habilidades blandas se desarrollan a través de hábitos. Entonces, ¿qué hábitos podrías desarrollar tú para de poco en poco evitar procrastinar? Y científicamente sí está comprobado que una persona adquiere un hábito, o sea, pongamos el ejemplo, si yo quisiera hacer dieta, claramente no es lo que quiero hacer, pero si yo quisiera hacer dieta, y que no se me vuelva un dolor de cabeza, sino que simplemente nazca de mí y sea feliz mientras haga dieta, tendría que hacerlo de manera, como una rutina, de manera frecuente a través de 8 semanas. Después de estas 8 semanas, ya se vuelve como un hábito mío hacer esta dieta. Es lo mismo, si tú quieres evitar procrastinar, porque ese es tu objetivo, haz una lista de acciones que te van a ayudar a evitar procrastinar y ejecútalas como hábitos todos los días durante 8 semanas. Y estoy casi segura que después de estas 8 semanas, a través de estas repeticiones, va a ser mucho más fácil que dejes de lado este hábito de procrastinación. Sí, Luis, efectivamente, o sea, lo mencioné, ¿no? Luis dice, podría ser de acuerdo al entorno familiar y estés proclive a ser igual. Lo imitas, yo creo que lo imitas, lo ves, entonces empiezas a hacer algo muy parecido, pero el punto es que identifiques que realmente esto no está sumándote, al contrario, te está restando. Y empieces a trabajarlo tú mismo puedes autogestionarte. Como les dije, ustedes pueden autogestionarse para cada una de sus metas. Sus metas puede ser ganar más dinero, una meta puede ser evitar procrastinar, otra meta, pueden tener muchas metas, conseguir trabajo es una meta, abrir un emprendimiento es una meta. Las metas que ustedes se propongan las tienen que lograr. El entorno los va a condicionar. Para algunos va a ser más fácil unas cosas que para otros va a ser más difícil.
Eso no quiere decir que no las puedan alcanzar. Solamente que tendrán que hacer acciones distintas para poderlas lograr, llegarán en distintos tiempos, pero los van a lograr, porque si el entorno los condiciona, sí, efectivamente los condiciona, pero no los define. El éxito es de cada uno. Cada uno tiene que trabajar su propio éxito y no hay meta que uno se proponga que no la pueda lograr. Solamente hay que autogestionarse y hay que trabajar en siempre poder construir nuestras propias motivaciones para poder alcanzar lo que queremos lograr. Entonces, hablando del tema de priorizar, recuerden, el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. Esto no va a cambiar. Nunca van a haber más de 24 horas, nunca van a haber más de 7 días. Y si queremos ser efectivos, debemos ser mucho más realistas, debemos aterrizar nuestras actividades que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos en el periodo de tiempo en el que las tenemos que realizar, ponerles deadlines, decir, ¿no? Esta actividad la voy a hacer en 1 hora, hora y media, pero seamos realistas, no digan, sí, lo voy a hacer en media hora. Y en verdad es algo muy difícil, que en verdad les va a tomar 1 hora, pero ustedes se organizaron mal. Entonces, mejor es que tengan 3 actividades por hacer por día o 4 y las cumplan. Porque ustedes no van a, no, o sea, no saben lo que van a sentir de, empezó el lunes, tenía 4 cosas por hacer, las cumplí. Martes tenía 4 cosas por hacer, las cumplí. Miércoles tenías que hacer 4 cosas por hacer, las cumplí. Jueves lo mismo, viernes lo mismo. 4 por 5, 20 cosas muy productivas, las hice. El día viernes se van a sentir felices. Pero ¿qué hacemos en cambio? Como nos organizamos mal, no nos planificamos. El lunes procrastinamos, el martes queremos hacer, pero surgen eventualidades, entonces no pudimos. El miércoles hicimos una cosa, entonces llega el jueves, estamos cansados porque la semana ya nos está desgastando, estamos un poco desmotivados. Ya estamos viendo que llega el viernes y estamos en nada. El jueves hacemos 4 cosas más, llega el viernes y tenemos 15 cosas por hacer. Y claramente no las vamos a terminar, entonces termina el día, hicimos 5, nos quedan 10 y tenemos que trabajar el fin de semana, o peor, no lo hacemos el fin de semana porque queremos disfrutar de nuestra familia, claramente, pero como sentimos que estamos en falta, nuestra mente no está con la familia, está en el trabajo. Y cuando estamos en el trabajo nos sentimos mal, porque queríamos estar con nuestra familia, entonces estamos en el trabajo pensando en la familia. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso no les resulta familiar, no, me ha pasado, y es un tema porque todo empieza porque no te planificas, no identificas tus objetivos, no identificas tus acciones a ejecutar, no te organizas, no priorizas, no te creas metas diarias, metas a corto plazo de tengo que hacer estas 3 actividades, se cae el mundo, empiezas a practicar la conciencia plena o el mindfulness, pero no como un tema de meditación, que también funciona, sino como una teoría, ¿no? Hay que ser conscientes de dónde estamos en el momento en el que estamos. Si estamos trabajando, enfoquémonos en el trabajo, no pensemos en la familia. Y no porque seamos egoístas, sino porque si queremos darle un tiempo de calidad a la familia, es importante que esas 6 horas que estamos en el trabajo seamos lo más productivos posibles. Salimos de ahí y ya no pensemos en el trabajo, pensemos en nuestra familia. Entreguemos nuestro 100% en nuestra familia. Y no tenemos por qué sentirnos mal, porque hicimos lo que debíamos hacer en el trabajo, entregamos nuestro 100% en el trabajo. Pero empezamos a hacer todo al revés, y cuando estamos en el trabajo pensamos en la familia, cuando estamos en la familia pensamos en el trabajo, porque no hicimos. Y como no fuimos realistas, pensamos que íbamos a hacer 10 cosas y no las pudimos hacer, entonces nos sentimos mal, y aquí es donde viene todo este loop infinito de desmotivación que baja nuestros niveles de productividad, baja nuestros niveles de confianza, y bueno, ya, lo que ustedes ya saben, no los quiero chancar más, porque me he chancado a mí, para hacerlo con ustedes me he chancado a mí miles de veces, pero la idea es que cada vez querramos ser mejores, cada vez querramos cumplir más metas, tengamos más ambiciones positivas para nosotros, para nuestra familia, y nos necesitamos bien a nosotros y necesitamos a nuestra familia también bien. Y para esto era bueno, y lo hablábamos también en la clase anterior, definir lo que era importante y lo que era urgente. Lo importante siempre van a ser acciones que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos.
Y lo urgente son acciones que suceden, son sucesos fortuitos que van a suceder y que no necesariamente son importantes. Entonces, tenemos que disminuir las urgencias para dejar solo las cosas importantes, que son cosas o acciones que nos ayudan a lograr nuestras metas, pero que de alguna u otra forma nos pueden dar el tiempo de ser planeadas y ser priorizadas y ser ejecutadas. En cambio, las urgencias, no por ser urgencias, no nos dan el tiempo de planificarlas. Entonces, como les dije, son esas eventualidades que nos quitan el tiempo y no necesariamente son actividades que nos acercan a nuestras metas. Simplemente son actividades. Entonces, muchas de estas surgen porque procrastinamos. Si no procrastinamos, podemos disminuir las urgencias que dependen de nosotros. Las urgencias que dependen del resto van a surgir y hay que atenderlas, pero hay que disminuirlas. Recuerden, debemos dejar de ser bomberos que apagan incendios, porque eso lo podemos hacer un día, pero es insostenible cuando nuestros 5 días de la semana solo nos dedicamos a apagar incendios, problemas y apagar incendios, problemas, apagar incendios y actividades urgentes, porque va a terminar la semana, vamos a estar súper cansados y cuando entremos a nuestra bitácora, cuando agarremos nuestro cuaderno personal para ver cuáles eran las actividades que tenía que hacer esa semana, nos vamos a dar con la sorpresa que no hicimos ninguna y aún así estamos cansados porque solamente atendimos actividades urgentes. Entonces, dejemos de crear, de sabotearnos a nosotros mismos con actividades urgentes que no necesariamente están aportando para nuestras metas. Si van a existir, por eso les digo, si ustedes trabajan 8 horas diarias, planifiquen 6 de sus horas y dejen 2 para eventualidades. No planifiquen en base a 8, porque es mentira. Siempre van a haber eventualidades. Si planificas en base a 8 es porque estás asumiendo que te vas a quedar 10 horas en el trabajo. Entonces, es un poco lo que tenemos que hacer. Y hablábamos de 10 mandamientos que debíamos tener para la productividad. Y de hecho, este material lo tienen en la sesión anterior, lo pueden descargar. Y algunos puntos importantes es aprovecha la curva de la energía. Si estás motivado y con energía para poder hacer algo, no digas, estoy motivado, pero voy a ver televisión. No, 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 no. Estoy motivado, hazlo. Hazlo ahorita, aprovecha la curva de la energía, no la frenes. Reserva semanalmente un espacio de tiempo para planificar y organizar. Si quieres ser productivo, tienes que planificarte. Y decir no tengo tiempo es un ejemplo de que no te planificaste. Entonces, si quieres tener tiempo, tienes que hacer un alto, planificarte y continuar. Porque si dices no tengo tiempo, voy a planificarme cuando tenga tiempo, como no tienes tiempo, vas a apagar incendios, nunca vas a tener tiempo y nunca te vas a planificar. Y la planificación es la que te va a dar tiempo, pero como no tienes tiempo, no te planificas. Entonces no tienes el tiempo y así, ¿no? Es el huevo y la gallina. Entonces, para poder tener tiempo necesitas planificarte, entonces primero planifícate. Destina un día a la semana en la que vas a planificar todas tus actividades de la semana y cúmplelas. Hoy, como les dije, en parte de esta sesión íbamos a hablar sobre la gestión de conflictos. Para eso, y los que llevan ya cursos conmigo saben que me gusta asociar los temas con una imagen. Claramente encontré esta que demuestra un ambiente tenso, específicamente un ambiente laboral tenso. Se puede percibir un conflicto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto o hemos visto miembros de nuestro equipo que se encuentran en esta situación? Y la pregunta es, ¿ustedes creen que estas dos personas que vemos en la imagen, ese día del trabajo en el que están así, van a tener una alta o una baja productividad? Están trabajando, están con sus hojas, están creando, están trabajando. La pregunta es, ¿creen que estén en su momento de mayor o menor productividad? ¿Creen que lo que están haciendo lo están haciendo de manera eficiente o de manera ineficiente? No, claramente la respuesta es que están en su momento de peor productividad, de menor productividad. Un conflicto genera eso. Un conflicto hace que nuestra productividad disminuya. Es por eso que mientras más tiempo
el conflicto se encuentre encendido, nuestro trabajo se va a ver perjudicado. No podemos darnos ese lujo. Para ello tenemos que aprender algunas técnicas importantes para poder gestionar conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. Pensar que, que podemos desaparecer el conflicto y que nadie va a generar conflictos nunca es imposible. Es decir, si hablamos de una pareja, tiene conflictos. Hijos, padres tienen conflictos, familias tienen conflictos. Obviamente, compañeros de trabajo tienen conflictos. Y veamos, el conflicto es inherente al ser humano y a la interacción con otras personas, dado que nuestras diferencias individuales hacen que a menudo entremos en discusión con la otra persona. Un conflicto tiene lugar cuando dos o más personas están en desacuerdo sobre un hecho o una situación. Perciben que sus intereses son incompatibles, se expresan de manera agresiva, pudiendo tomar acciones a su favor que incluso puedan perjudicar a la otra parte. Un conflicto no es lo mismo que un problema. Digamos, para que exista un conflicto hay un problema, pero no necesariamente cuando hay un problema hay un conflicto. ¿Y por qué? El problema es una situación o un hecho objetivo. No necesariamente tiene que traer una discusión. Puede generar una conversación en donde todos quieran encontrar una solución. Pero hay momentos en el que ese problema evoluciona y se vuelve un conflicto, en donde el conflicto sí es subjetivo, ya no se enfoca en el problema, se enfoca en el creo que me miro así, creo que lo dijo de mala manera, creo que me gritó. Es aquí donde las emociones toman un rol importante. Y ya no vemos simplemente hay un problema que solucionar, sino el problema se deja de lado y se toma en cuenta todo lo adicional al problema. Y es aquí donde ya vemos el conflicto en su máxima expresión. ¿Qué causa un conflicto? Primero, hechos reales, ¿no? Como por ejemplo, un mal reparto de tareas, una falta de participación, una infravaloración, es decir, están fundamentados en algo objetivo, en una verdad. Y además, impresiones o malos entendidos. Yo diría que el 70% de un conflicto o el 80% de un conflicto es esto. Porque lo primero es un problema, siempre hay problemas que necesitamos solucionar. El problema de un conflicto, o donde ya se ve reflejado un conflicto, es esta parte, ¿no? La información no nos ha llegado bien, la hemos malinterpretado, nuestra percepción de los hechos no es correcta. Entonces siempre pensamos, es más, al final, eso es lo curioso cuando hay un conflicto, puede que las dos partes estén pensando en la misma solución, pero están tan ensimismados en sus emociones que empiezan a sentir que lo que dice el otro está mal, por más que al final termina siendo lo mismo. Entonces, una buena forma de gestionar un conflicto es empezar a separar el problema real del conflicto. Porque recuerden, problemas no es malo, uno no tiene por qué temerle a los problemas. Problemas hay, porque es un hecho objetivo que tiene que ser solucionado. El conflicto, y esto va no solamente laboralmente, sino para parejas en general, o sea, cuando hay un conflicto, el conflicto es cuando agregamos a este problema todas nuestras emociones, ¿no? Me miro así, lo miro así, malinterpreté, ya lo que escucho lo escucho mal, ya empiezo a tener otras percepciones incorrectas sobre el hecho en sí. ¿Cuáles son las fases del conflicto? Primero, el periodo de latencia. Ese es el momento en el que el conflicto se está gestando realmente. En ocasiones es percibido antes por las personas del entorno que por las implicadas directamente. Incluso a veces ni los que están implicados se dan cuenta de que va a haber un conflicto, porque, como les dije, uno se pone tan ensimismado en sus emociones que no es consciente que esto puede empezar a generar, que esto está generando un conflicto. En cambio, el resto empieza a ver, ok, esto sí va a empezar a ponerse mal, esto sí va a ser un conflicto. Luego es la manifestación y explosión. Es el momento en el que el conflicto tiene lugar y explota, sea por la causa que sea,
Aquí es donde entran en juego las emociones, los egos, cada uno con su percepción, sus experiencias, ¿no? Aquí ya no es solucionar el problema, es quiero que se haga lo que yo quiero, porque lo quiero, porque él me miró mal, porque ella me miró mal, porque me lo dijo mal, porque lo que dice es en contra mío, etc. Luego viene la estabilización o resolución, que es cuando ponemos en juego nuestra asertividad. Asertividad, recuerden, esta palabra es importante. Ser asertivos es decir lo que creemos, decir lo que opinamos, pero sin transgredir los derechos de los demás. Así que hacerlo de una manera muy amable, de una manera muy respetuosa. Esta es la fase en la que se busca la solución al conflicto y se resuelve, buscando aquella opción que satisfaga a las partes implicadas en el conflicto y que lo dé por finalizado. Aquí se utiliza muchísimo la inteligencia emocional, que de hecho fue el primer tema que vimos en este curso, que es tener la capacidad de reconocer tus emociones, atender a tus emociones, conducirlas, redirigirlas, controlarlas, apreciar las emociones de la otra persona, entender las emociones de la otra persona y poder, de alguna manera, gestionarlas de manera eficiente. A ver, veo Juan Pérez, dice, el conflicto es subjetivo, la mayor, o sea, si bien es cierto, el conflicto nace de un problema, y el problema es objetivo, o sea, el problema es, está pasando esto y tiene que solucionarse. Un problema siempre va a ser objetivo. Si bien es cierto, un conflicto nace de un problema, por ese lado vendría a ser objetivo, cuando ya se vuelve conflicto, pasa a ser muy subjetivo, porque ya el problema deja de tener protagonismo y uno empieza a afectarse por todo el entorno. Entonces uno empieza a afectarse porque me miró mal, porque me dijo esto, porque es injusto, porque yo trabajo más, porque él trabaja menos, porque yo puse más de mi parte. Te empiezas a llenar otras cosas que ya son subjetivas y son apreciaciones. Ya el problema ya incluso pasa a ser poco relevante. Entonces sí podríamos decir que un conflicto es subjetivo. Porque un problema no es un conflicto, pero un conflicto sí nace de un problema. Un problema puede empezar simplemente de una situación en específico que se soluciona y terminó. En cambio, cuando ese problema no se soluciona y empieza a hacerse subjetivo, empieza a manifestarse más allá del mero problema, si no empiezan las emociones empiezan a jugar, ya esto pasa a ser como resultado un conflicto que sí podríamos decir que es subjetivo. Y bueno, hablando de las fases, terminamos con la fase post-conflicto, que es importante en este punto dejar el conflicto cerrado, que no se quede ninguna rencilla entre las personas implicadas para que esto no se pueda convertir en otro periodo de latencia de un conflicto posterior. Y aquí es donde viene un poco el problema a veces. Uno siente, no, ya, el conflicto terminó, pero nuestras emociones no sanan o no sanaron. Entonces, la verdad es que el conflicto no termina. Y apenas surge otro problema mínimo, que como les dije, ya el problema deja de tener importancia, entramos a otro periodo de latencia, porque las emociones nunca se cerraron, nunca sanaron. A nosotros, digamos, como ese profesional que queremos ser, nosotros que queremos desarrollar esta habilidad de poder gestionar conflictos, no debemos permitir que llegue un punto en el que el conflicto se cierre, pero nunca se llegue a cerrar. Nunca podemos llegar a una fase de posconflicto si el conflicto no se ha cerrado totalmente. Debemos aprender a trabajar tanto nuestra inteligencia emocional que debamos ser capaces, ya sea porque somos protagonistas del conflicto, de poderlo superar, encontrar la solución y realmente cerrarlo y que no se vuelva a abrir, o ya sea porque no somos los protagonistas, pero de alguna forma podemos ser los mediadores y moderadores del conflicto y podemos ayudar a las partes a poder cerrar el conflicto emocionalmente a tal punto que si hay otro problema, no necesariamente tenga que volverse a convertir en un conflicto. Tenemos tres dimensiones de los conflictos. La dimensión del problema con la relación,
que tenemos que distinguir entre el problema detrás del conflicto, y esto nos va a permitir solucionarlo mejor, y la relación entre las personas que intervienen en el mismo. De hecho, un mismo problema no tiene por qué generar un conflicto entre todas las partes. Luego tenemos la dimensión de la razón y la emoción. Tenemos que distinguir entre la parte emocional del conflicto y la razón. La gestión de nuestras emociones y las de la otra parte serán claves para resolverlos. Estamos hablando primero de problema-relación. No podemos no podemos malograr nuestras relaciones interpersonales por un problema. El problema es totalmente objetivo y debemos intentar separar todo lo que hay detrás del conflicto para poder llegar a la solución del problema sin deteriorar nuestras relaciones con los demás. Luego viene la razón y la emoción. Tenemos que estar por encima de la emoción. Si bien es cierto, hay que reconocer nuestras emociones, eso es parte de la inteligencia emocional, el reconocerlas nos va a permitir distinguirlas y empezar a ser mucho más lógicos al momento de solucionar el problema, dejando de lado, sin olvidarnos, pero dejando de lado nuestras emociones. No hay que dejar que nuestras emociones nos lideren para solucionar el problema. Solucionémoslo como queremos solucionarlo, pero primero identifiquemos nuestras emociones y con el autocontrol, que es un pilar de la inteligencia emocional, vamos a poderlas redirigir, conducir y corregir. Y luego, acuérdense de esta tercera dimensión, ganar y cooperar. El cooperar es ganar. A veces pensamos que mi solución es la que va a ganar, mi solución es la que me va a hacer ganar el conflicto. En un conflicto no importa quién gana, o sea, recuerden que es un problema que se tiene que solucionar. No es que mi solución es mejor y gano si mi solución es la que se elige. No. La mejor solución es aquella que nace de la cooperación. Esa es la que te va a hacer ganar. Nuestra propia actitud hacia la resolución de conflictos será determinante para su resolución. En líneas generales, una actitud de cooperación es una actitud de ganar-ganar y siempre va a ser más favorable. Entonces, si estamos dentro de un conflicto, somos moderadores de un conflicto, una solución que nazca de la cooperación va a ser la solución que más nos haga ganar ese conflicto. ¿Cómo buscamos una solución? Primero, ver alternativas posibles. Un método muy útil para ver alternativas posibles de solución es la tormenta de ideas, ¿no? El brainstorming, que es aplicada al problema de resolver. Veremos las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas que se planteen para llegar a una solución en conjunto que pueda satisfacer, en la medida de lo posible, todos los objetivos planteados de las personas implicadas en este conflicto. Luego tenemos que acordar cómo se va a resolver el conflicto, cuál va a ser el proceso, es decir, qué acciones serán necesarias para resolver el conflicto según se haya acordado. Puedes hacer este brainstorming, cuál va a ser el proceso de esta solución. Luego, implementar esas acciones que se han acordado. Luego, revisar lo que ha sucedido y cómo se ha estado solucionando el problema. Porque recuerden que para que cualquier tipo de planificación que hagamos sea de calidad y sea efectiva, necesitamos, después de implementarla, revisarla de manera constante para ver si es que está funcionando o de repente hay que hacerle algunos ajustes para que pueda mejorarse una próxima vez. Y por último, cuando ya esto se empieza a dar y el problema se empieza a solucionar, debemos dar por cerrado el conflicto. Una vez alcanzado la solución, debemos dar por finalizado el conflicto y que este no vuelva a abrirse. Este conflicto se cierra. Quizás surjan más adelante, pero no de lo mismo, estas emociones ya se cerraron. Los dejo con una reflexión final y estamos con la hora. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Esta reflexión me gusta mucho, porque a veces cuando tenemos un conflicto, pensamos que la mejor manera de resolverlo es con la primera idea que dimos. Y el problema es que ese pensamiento de alguna manera nos trajo al conflicto. Recuerden que siempre hay un camino más del que creemos posible. Cuando pensamos que el camino es sí y no, siempre hay un tercer camino, solo hay que verlo. Cuando pensamos que hay tres caminos, el primero, el segundo y el tercero,
Siempre hay un cuarto camino. Entonces, no podemos pretender que vamos a resolver el problema usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Porque ese pensamiento de alguna forma nos trajo el conflicto. Si queremos resolver el conflicto, tenemos que pensar fuera de la caja y tenemos que, en cooperación, hallar una solución nueva, que créanme va a ser mejor. Y va a ser ganar, ganar de manera mutua. Piensen un poco en esto. Y esto en general, cuando tengan también, cuando estén tratando de resolver un problema, tengan un emprendimiento, nunca intenten resolver el problema usando el mismo pensamiento con el que iniciaron el problema. A veces uno piensa, pero hay que hacer lo que hicimos antes, porque de alguna forma lo que hicieron antes los trajo al problema. Piensen en una solución adicional, una nueva. Hay que innovar. Y si es un conflicto, hay que cooperar. Con eso terminamos la sesión de hoy. Voy a leer algunos de sus, que no sé, creo que me están haciendo preguntas. Ay, no, son comentarios muy bonitos. Gracias, Lynn. Y Lynn dice, primera vez que entro y me encanta la exposición, no pensé aprender tanto. Qué bueno que hayas podido aprender. En realidad es ese el motivo por el que estamos aquí. La idea es poder aportar con un granito de arena para que de alguna forma cada uno vaya desarrollando sus conocimientos y sus habilidades en eso que quieren hacer. Cindy dice, encantada de escucharte, muchas gracias por la información, muchas gracias a ti, Cindy, en realidad, muchas gracias por tu comentario. Giovanna también dice, me encantó, muchas gracias a ti, Giovanna, muchas gracias por lo que están comentando, me hace sentir muy feliz y siento que realmente vale la pena. Los invito a seguir las siguientes sesiones de este curso y, como les dije, han habido sesiones anteriores. Empezamos con la sesión de inteligencia emocional las semanas pasadas, unas semanas. Recuerden que Camex guarda todos los videos, así que pueden revisarlo en la pestaña de videos dentro del Facebook para que puedan ver las sesiones anteriores. Juan dice, muy, muy agradecido. Yo estoy mucho más agradecida con ustedes, créanme, de verdad. Mi nombre es Ximena Briceño, mi correo de contacto es mx.bricenosilva@gmail.com. Me apasiona lo que hago, me hace muy feliz, así que nada, si ustedes quieren escribirme, tienen alguna consulta personal, profesional, háganlo, escríbanme, con mucho gusto les voy a responder. Si quieren algún tipo de asesoramiento para sus equipos de trabajo también, de hecho me dedico a eso, pueden hacerlo, pueden escribirme. Me especializo en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas, en planeamiento estratégico, así que por ahí en algo los puedo apoyar. Muchas gracias por acompañarme en la sesión de hoy. Espero verlos el día de mañana a las 9 de la noche, si es que me quieren ver en vivo. Y si no, pueden ver los videos que están grabados y estoy segura que en algo van a aportar para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Que les vaya muy bien.